Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales. En esta ocasión tendremos el placer de entrevistar a Cintia Galicia, doctora en Derecho, quien nos hablará de lo que significan las violencias contra las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral, que el día de hoy tenemos a una experta muy reconocida en el tema de violencia contra las mujeres, la doctora Cintia Galicia. Cintia Galicia Mendoza, consultora en Género y Derechos Humanos de las Mujeres, licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Estudios de Género por el Colmex, diplomada en Políticas Presupuestarias Pro Equidad de Género para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, diplomada en Relaciones de Género Construyendo la Equidad entre Mujeres y Hombres por el PUEG de la UNAM, nombrada como Ombudsperson, mediadora del comité que da seguimiento a casos de violencia de género en el Senado de la República, docente de cursos y seminarios de género, derechos humanos de las mujeres, violencia y feminicidio, violencia familiar, entre otros. Seleccionada como la experta nacional en materia de violencia de género por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Violencia. Seleccionada por la sociedad civil como jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre feminicidio y violencia de género. Autora del Diagnóstico Nacional del Feminicidio para la Cámara de Diputados. Quien nos hablará sobre todo ¿por qué el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? ¿Qué tiene que ver esta en una investigación de un delito? ¿Y qué tiene que ver esta en el juzgamiento de un delito? Pero sobre todo, ¿cómo debemos identificar esas diferentes formas de violencia? ¿Y qué dice nuestra legislación mexicana? Cintia, bienvenida, un placer tenerte y sobre todo pues que puedas ante este auditorio compuesto mayoritariamente por abogadas y abogados, la inmensa mayoría postulantes, que seguramente llevan muchos casos de esta naturaleza, desde violencia familiar, que digamos que es impresionante, hasta otro tipo de casos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos entender por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, Pati, pues este es uno de los derechos más importantes y fundamentales en el catálogo de derechos humanos de las mujeres y, bueno, tiene que ver con el resguardo de la integridad personal de mujeres principalmente y de niñas y de toda aquella actos de control sobre el cuerpo que tienen que ver con la discriminación basada en el sexo principalmente. Entonces, lo que se trata de garantizar a través del derecho a vivir libres de violencia es la integridad personal, la dignidad de las mujeres y de las niñas, en virtud de un conjunto de prácticas, digamos, sociales y culturalmente sustentadas que mandan el mensaje, ¿no?, de que los cuerpos de las mujeres pues pueden ser violentados en las sociedades patriarcales. Entonces, en contra de este conjunto de prácticas nace este importantísimo derecho que es el derecho a vivir libres de violencia en todos los espacios, ¿no? Entonces se dice que se divide entre tipos y modalidades de violencia, que tiene que ver con el espacio en donde suceden las violencias y quiénes podrían perpetuar esa violencia. En nuestro país, ¿cómo podemos entender esos tipos y modalidades de violencia? Bueno, los tipos hacen referencia a quién ejerce principalmente la violencia. Entonces, si es un integrante de la familia, pues entonces es violencia familiar. Si el tipo de violencia tiene que ver con la sexualidad y con el sexo, pues entonces se considera violencia sexual. Y las modalidades son el lugar de ocurrencia. Entonces podemos decir, bueno, violencia institucional, pues es la que ocurre en las instituciones, violencia comunitaria, la que ocurre en las comunidades, violencia en entornos educativos, pues la que ocurre en los entornos educativos. Efectivamente, las modalidades van a hacer referencia al lugar de ocurrencia y la Ley General de Acceso en el artículo 5 justamente nos va a establecer estos tipos y modalidades de la violencia, ¿no? Ojo, es muy importante, no podemos tratar de participar en la defensa
de un caso de violencia contra las mujeres si no conocemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos dota pues de mucha información, yo diría fundamental. Y en esa ley, precisamente, también se define un término que a mí me lo han preguntado muchas veces y que regularmente no es comprendido: violencia feminicida. ¿Qué debemos de entender por esa violencia feminicida, Cintia? Bueno, la violencia feminicida en la ley se define como el conjunto de delitos que se cometen contra las mujeres en un territorio determinado, digamos, y que se cometen y que pueden tener como fin precisamente, pueden culminar en el asesinato violento de las mujeres, es decir, en los feminicidios. No precisamente son solo feminicidios, pueden ser cualquier tipo de delitos que se cometen, pero esos delitos tienen la característica de que deben de verse juntos. Precisamente en ese sentido, las estadísticas en materia de violencia son fundamentales para comprender que la violencia que se ejerce contra las mujeres se ejerce por el simple o por el hecho de serlo, por el hecho de ser mujeres, y que quienes perpetúan la violencia en las sociedades, en la sociedad mexicana en este caso, pues lo van a hacer precisamente como una práctica de mostrar poder, sobre todo. O sea, en ese sentido nosotros tenemos que entender que en la ley este concepto es importantísimo porque marca este término de territorio, en donde cuando nosotros analizamos la ocurrencia de un delito, por ejemplo, pues un ejemplo que me gusta poner es en Tlaxcala, el delito de trata de personas, la ocurrencia es altísima de ese delito en ese territorio. Entonces podemos nosotros ver los elementos contextuales y el conjunto de prácticas culturales y sociales que hacen que ese delito se repita una y otra vez en un territorio determinado, y analizar qué cuestiones se dan en ese espacio para que esa ocurrencia sea repetida. Obviamente, una de las cuestiones más importantes es la impunidad generalizada, la impunidad social y del Estado, o sea, la falta de sanción a los responsables y la parte de una investigación y una reparación del daño para las víctimas. Tocas un tema, yo recuerdo la definición que en algún momento hizo Diana Russell sobre el tema femicidio, y ella decía que es un continuum de terror antifemenino, que se inicia desde prácticas que se dan al interior de los hogares, principalmente contra las niñas, estas formas de abuso, de violencia física, de privaciones, y que incluye una gama de delitos que puede concluir en la muerte. Si yo te pidiera que definiéramos qué está pasando en México en materia de violencia feminicida, ¿cómo tendríamos que abordar? ¿Los datos son relevantes? ¿Cómo tomar en cuenta esos datos? ¿Y qué tendría que estar haciendo la autoridad para prevenir y atender? Algo muy importante es que evidentemente justo desde la entrada, si nosotros tuviéramos que hacer un balance de la entrada en vigor de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, después de la Ley General de Víctimas, que también protege los derechos humanos de las mujeres, podríamos ver que el número de denuncias ha aumentado tangencialmente, al grado de que las denuncias de mujeres en el año 2021 casi representan el mismo número de denuncias que de los varones. Entonces lo podemos analizar que la confianza de las mujeres en las autoridades de procuración de justicia ha aumentado. Lo que no ha aumentado es el número de sentencias condenatorias hacia los perpetradores de la violencia. Seguimos viendo efectivamente en las autoridades de procuración de justicia, llamámosles fiscalías, tanto federal como de las entidades federativas, justamente una falta de sensibilización en género, una falta de perspectiva de género al realizar las investigaciones que tienen como consecuencia pues que no existan sentencias. Entonces hay un margen de impunidad entre el número de denuncias que se inician, por ejemplo, por violencia familiar, y el número de sentencias que se dan. Lo que ocurre principalmente en México es que estos estereotipos de género y los prejuicios de los funcionarios y funcionarias públicas del ámbito de justicia, desde juzgadores hasta fiscalías,
pues se pueden leer digamos, en las investigaciones y después se pueden leer en las sentencias. Entonces seguimos enfrentando desafortunadamente una justicia prejuiciosa, una justicia estereotipada y que para llegar a una justicia que digamos que trate como iguales a las mujeres que a los hombres, pues todavía falta mucho. Y no digo como iguales porque no somos iguales, sino como igualmente humanas, que se reconozca su dignidad, que se respete su integridad y que digamos que las sentencias reflejen el interés porque no haya una repetición, ¿no? de los hechos y de los actos. Fíjate que últimamente las autoridades se defienden y dicen, no, si lo estamos haciendo con perspectiva de género. Estamos investigando el delito con perspectiva de género, hay protocolos en las instituciones de fiscalía, de policía, hay protocolos incluso en el Poder Judicial sobre perspectiva de género. ¿Qué es investigar con perspectiva de género? Porque últimamente con lo que sucede entre el texto que proponen y la realidad cotidiana creo que hay un abismo. Entonces, tal vez sería bueno un poco entender a qué se refiere cuando hablamos de investigar con perspectiva de género. Sí, bueno, el nuevo sistema de justicia nos ha permitido que la parte de la investigación sea una parte en la que los actores dentro de la investigación o los sujetos procesales dentro de la investigación se amplíen. Entonces, actualmente los sujetos procesales, desde el asesor jurídico, desde el abogado defensor, etcétera, tienen un papel activo dentro de la investigación. Pero sigue siendo el Ministerio Público, aun cuando sea con vigilancia del juez de control, el que realiza junto con los policías de investigación, con ayuda de los policías de investigación, la mayor parte de los actos de investigación. Y estos actos de investigación, para que tuvieran perspectiva de género, tendrían que hacer referencia a precisamente los contextos en los que ocurren los hechos. Y los contextos son, digamos, estructurales, o sea, tendrían que hacer referencia, por ejemplo, a la clase de la persona que está sujeta a una investigación y también a la clase, en este caso, tomar mucho en cuenta las características de la víctima, la edad, la preferencia sexual, la identidad, bueno, es algo que también está surgiendo actualmente. Por supuesto, si pertenece o no a una comunidad indígena, si tiene alguna discapacidad, pero principalmente lo que nosotros le llamamos la investigación contextual. Entonces, actualmente hay nuevos peritajes, como el peritaje de contexto o de análisis de contexto, en el que nosotros podemos observar efectivamente en la estructura el estatus, es decir, la relación de poder entre el perpetrador de la violencia y la persona que está presentando, en este caso, la situación de víctima dentro de una denuncia penal. Entonces, esta parte realmente requiere definitivamente que quienes están realizando la investigación en las fiscalías pues cuenten con la capacitación para poder identificar la situación de las mujeres, el punto de partida en el que se hace la denuncia que permitió que ciertos actos violentos ocurrieran a esta mujer. Y entre las cosas que nosotros vemos, pues obviamente está el entorno social y la red de relaciones en las que esta mujer está inserta y que son definitorias definitivamente para que esta violencia no solo haya ocurrido en ese momento, sino que pueda repetirse. En ese sentido, el tema del riesgo que corre una mujer es fundamental como parte de una investigación con perspectiva de género, o sea, que va mucho más allá. Entonces, investigar con perspectiva de género sería que el punto de partida de la investigación tomara en cuenta la situación de las mujeres, ¿no? en una sociedad o en un territorio determinado, y que además tuviera todos los elementos contextuales que le permitieran ver las relaciones de poder en las que esa mujer está inserta y que permitieran. Y cuando referimos a relaciones de poder, pues ponemos relaciones de clase, o sea, todo lo que tiene que ver con los tipos de violencia, la violencia económica que puede estar sufriendo, la violencia patrimonial y toda la red de relaciones en la que esta mujer está inserta que permiten ciertos tipos de violencia en su contra, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié Derecho, la licenciatura en Derecho hace ya muchos años, y yo recuerdo que mi maestro de Derecho Penal siempre decía, tienen que saber quién es la víctima y el victimario, y tienen que conocer las circunstancias y el porqué del delito. Bueno,
Lamentablemente no lo hizo regularmente el Ministerio Público, quizá por eso ahora les cueste tanto trabajo entender los análisis de contexto, ¿no? O sea, al final de cuentas, tiene que ver con esto que las mujeres hemos insistido en que el género, es decir, ese conjunto de conductas misóginas, ese conjunto de prejuicios, esa cultura de subordinación, nos mantiene en una condición que nos vuelve vulnerables porque además tenemos imposibilidad de ejercer muchas veces nuestro derecho. O sea, el término vulnerabilidad yo lo veo siempre más desde el punto de vista jurídico como la imposibilidad real del ejercicio de derechos. No es necesariamente asociado a otra circunstancia, ¿no? Pero, ¿qué se entiende por género? ¿Qué debe entender una abogada, un abogado? Porque últimamente ya te preguntan ¿de qué género eres? Pues es un poco raro porque se confunde género, sexo, hacen incluso en algunos documentos, sobre todo en el ámbito electoral, yo creo que hay un abuso a la palabra género, todo es género, es muy complicado, ya no entendemos realmente de qué se trata y la gente busca siempre hablar de manera correcta, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, pues el género va a ser, en una definición más generalizada de género, es la construcción social de la diferencia sexual. ¿Qué significa? Que el sexo, que va a ser todo lo que tiene que ver con el sexo biológico, los genes, las gónadas, todas estas cosas que son completamente biológicas, el que unos tengan pene y otros tengan vagina y que no se pueden transformar. Y a eso se le va a asignar, se le va a atribuir un conjunto de roles, digamos, sociales y culturalmente, y que se le van a imponer además de manera violenta a los cuerpos sexuados. Entonces, la forma de ser mujer y de ser hombre en las sociedades, en la sociedad mexicana, va a ser una construcción social que se va a asignar a los cuerpos, dependiendo si eres mujer o eres hombre, lo que te van a asignar. Entonces, el género es la asignación social a los cuerpos sexuados de estos atributos, este conjunto de roles. Entonces, el rol de la madre, el rol de la esposa, el rol de la prostituta, son roles sociales que se asignan a los cuerpos sexuados y que son determinantes en las prácticas, por ejemplo, de violencia. Otro segundo, digamos, concepto de género es que es una categoría para el análisis histórico, que significa que el género se va a transformar a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en la familia como una institución donde se atribuye género a los cuerpos sexuales, entonces ahí nos enseñan a ser hombres o a ser mujeres en los núcleos familiares, estas familias han ido evolucionando a través del tiempo. Entonces ya no decimos familias, sino decimos familias en plural y podemos saber que va a haber transformaciones. Sin embargo, las asignaciones de género también cambian. Todas las identidades son identidades de género, es decir, son construcciones sociales que quien dice yo tengo tal identidad está siguiendo este rol social. Bueno, lo que nosotros luchamos es porque se pueda ver esa construcción social que se puede deconstruir, ¿no? Evidentemente, y luchamos por pues prácticamente la abolición del género, es decir, porque estas atribuciones de género no sean definitorias para el estatus social de las mujeres, porque si nos quedáramos con estas atribuciones, pues las mujeres jamás tendríamos poder, no podríamos ser presidentas, no podríamos ser abogadas, de hecho, ¿no? Nos hubiéramos quedado en el rol de la madre, ¿no? De la ama de casa. O de la monja, ¿no? Y pues hemos luchado por desestructurar todas estas identidades que se le asignaron a la mujer históricamente, y pues nosotros queremos desestructurar el género. Entonces, cuando nosotros decimos ten perspectiva de género, es decir, o sea, no vayas a reproducir o exigirle a esta mujer que se presenta como madre de familia, exigir que la defiendas de la violencia que vive en su familia contra su esposo y que le vayas a decir el bien jurídicamente tutelado del delito de violencia familiar es la familia. Eso es no tener perspectiva de género. O sea, el bien jurídico tutelado del delito de violencia familiar no es la familia, es la integridad personal de las y los integrantes de la familia. Entonces, cuando tú ya
tienes perspectiva de género y conoces el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, no pones a los agresores o a la familia por encima de la integridad personal de las mujeres, sino que eliges eso. Pasa lo mismo exactamente con las custodias, las peticiones de patria potestad, ¿no? Los jueces a veces eligen a los agresores por encima de las mujeres y del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y del derecho de las y los niños a vivir libres de violencia, porque no tienen perspectiva de género y porque consideran que esta construcción social en donde se dice cómo se tiene que ser madre, cómo se tiene que ser padre, pues son definitorias en las decisiones que van a tomar. Entonces, cuando estas roles, estos estereotipos y prejuicios ya permearon al funcionario público, vamos a decirlo, más bien al responsable de la administración de justicia, ya no al operador de justicia, difícilmente va a poder juzgar equitativamente. Y esto porque las mujeres efectivamente su punto de partida para acceder a la justicia, para acceder a cualquier medio, a cualquier derecho, y acceder a la justicia vamos a llamarle como que están ahí los derechos. Entonces tenemos el catálogo de derechos en la Ley General de Acceso, pero para que ese derecho se haga efectivo, la mujer tiene que llegar e incorporarse al sistema jurídico. Y el sistema jurídico no le reconoce esos derechos. Entonces, y el funcionario público dice, yo no conozco esos derechos, esos prácticamente no son mi obligación, y no interpreta la ley en su conjunto, ¿no? Ni utiliza los principios del derecho, incluso de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que implica que tiene que aplicar la ley que mayor beneficio le otorgue a la víctima, en este caso a las mujeres. Pues efectivamente la Ley General de Acceso y la Ley de Víctimas nos va a beneficiar mucho más en muchos sentidos que la aplicación simple y llana del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene tremendos apartados a favor de los derechos de las mujeres. Claro, sí, también. Y eso yo creo que es en beneficio. Sin embargo, el problema es la práctica jurídica. Yo no veo tanto conflicto con nuestras leyes, sino la práctica jurídica. Yo diría que hay una resistencia a abrirnos a nuevos conocimientos, y sobre todo una resistencia a reconocer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esa resistencia se expresa todo el tiempo en cerrar la puerta de las mujeres para ingresar al sistema de justicia. O sea, ese nulo reconocimiento de que tienes esos derechos. Y el problema es que con esta resistencia llevamos años. Yo te diré, por ejemplo, en el 96, en la primera ley contra la violencia intrafamiliar, se propuso 2 procedimientos, la controversia del orden familiar para todos los casos de violencia. En este momento, en el tribunal del hoy Ciudad de México, no se utiliza el procedimiento de controversia del orden familiar ni la suplencia de la queja para los casos de violencia. Solo se usa para pensión alimenticia. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que a pesar de los logros, hay una resistencia a no reconocerlo. Lo mismo nos pasa con unos delitos que a mí, la verdad, me parece increíble, que son los que conocimos anteriormente en el derecho penal como delitos sexuales, y que en el 89 modificamos por delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Y el problema es que la gente sigue creyendo que tiene una motivación sexual este delito. Entonces, ¿cómo dejarles claro que no es sexo, que es violencia extrema? ¿Cómo dejar eso claro? Y yo creo que es un asunto que pasa por discutir el bien jurídico protegido de estos delitos, y que muchas veces las y los abogados no lo ponemos como en el centro de la discusión de nuestros casos, ¿no? Claro, es un cambio, una transformación del sistema jurídico, una transgresión de la perspectiva de género al sistema jurídico, que implica pues deshabilitar pues esta tipificación clásica que hacían los abogados, ¿no? De culpabilidad, grado de responsabilidad, etcétera.
y habilitar otros elementos que no están en estas clasificaciones tradicionales, ¿no? O sea, ya no nada más vamos a ver obviamente también, pero cuando nosotros estamos concentrados en el bien jurídicamente tutelado, pues ¿cómo explicas precisamente que este caso de esta mujer, esta individualización, este caso en lo individual, tiene que ver con un colectivo, que es este colectivo de las mujeres, ¿no? Y que la afectación es una afectación colectiva. Es decir, que el cuerpo de las mujeres se convierte en el medio de comunicación de los agresores hacia todo el grupo, hacia todo el colectivo de las mujeres. Entonces, justamente... La frase espantosa, tengas para que aprendas. Ajá, lamentablemente se ha repetido, pero es el mensaje de que quede claro que lo que te estoy haciendo puede pasar. Hacia ¿no? por eso se dice que son prácticas misóginas, porque es odio hacia todas las mujeres. Incluso nosotros decimos que el cuerpo es indistinto, o sea, no importa en qué cuerpo se muestra poder, sino la necesidad de mostrar poder. Entonces, todos los delitos, el conjunto de delitos que se comete contra las mujeres van a ser delitos que se realizan o de realización inmediata. Yo digo, todos tienen el carácter de culposo, aparte de todo. O sea, no hay delito que se cometa contra la mujer, salvo algunos, por supuesto, pero de este catálogo de delitos que tienen que ver con las libertades de las mujeres, todos van a ser dolosos porque previo al acto hay una decisión de causar un daño, sufrimiento físico, ¿no? Como dice la definición de violencia, pero sobre todo hacer que la mujer pierda el control sobre sí misma y regresarla pues a este estatus en donde se trata de disminuir a las mujeres en las sociedades actuales. Una pregunta muy rápida antes de concluir, que me parece relevante. Yo he dicho que en México se cometen 20 asesinatos diarios de mujeres. Si sumas la clasificación de feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo. Son asesinatos y en todos ellos hay una víctima que fue violentada y finalmente asesinada. ¿Cuándo va a acabar estas clasificaciones absurdas frente a un asesinato, una muerte violenta de mujeres? Pues ahora quien clasifica es la Secretaría de Seguridad Nacional, ¿no? Y también quien hace las estadísticas. Y justamente una de sus principales estadísticas tiene que ver con bienes jurídicamente tutelados. Cuando uno analiza estos delitos que van contra las mujeres, pues se da cuenta que ahí les hace bastante falta la perspectiva de género en sus clasificaciones de sus estadísticas. Creo que efectivamente no hay ninguna justificación para que un asesinato violento de una mujer no esté clasificado como feminicidio y que es contrario efectivamente a lo que ha dicho la propia Suprema Corte de Justicia en la sentencia Mariana Lima Buendía y en la sentencia Campo Algodonero. Todos los asesinatos violentos de mujeres deben investigarse con perspectiva de género y como feminicidios. Y si no lo hacen, el simple hecho de que existe una estadística de asesinatos violentos que no estén clasificados como feminicidios, pues es una muestra de que hay un incumplimiento por parte de pues, las fiscalías de hacer estas investigaciones con perspectiva de género. Bueno, un placer, como ustedes habrán escuchado. Le agradecemos a Cintia Galicia, doctora en Derecho, la posibilidad de estar en esta charla magistral. Muchas gracias, Cintia. Como ustedes habrán escuchado, es necesario que cuando trabajemos en la defensa de víctimas de violencia de género o violencia contra las mujeres, podamos recurrir a las definiciones y a los contenidos de la Ley General de Acceso. Conocer lo que significa el derecho a una vida libre de violencia, conocer lo que significa la perspectiva de género en una investigación de orden criminal o en un juzgamiento es necesario, pero sobre todo, conocer y reconocer que todas las mujeres tenemos derecho al respeto a nuestra dignidad, integridad y sobre todo nuestra vida. Y les recuerdo, por favor, unirse a las redes sociales. Ahí van a encontrar programas anteriores, pero sobre todo nos dan la oportunidad de compartir todo este conocimiento con nuestras entrevistadas. Muchas gracias.